Después de décadas predicando a millones de almas y viendo tanto avivamientos extraordinarios como desiertos espirituales, he descubierto una verdad que sacude los cimientos de lo que la mayoría de cristianos creen sobre la oración. Durante mis campañas evangelísticas en Chicago, Londres y Boston, observé un patrón devastador: cristianos sinceros que oraban con desesperación pero sin poder, que clamaban al cielo pero recibían silencio, que multiplicaban palabras pero veían pocas respuestas. Esta observación me atormentaba. ¿Cómo era posible que personas genuinamente convertidas, que habían experimentado el milagro del nuevo nacimiento, lucharan tanto con algo tan fundamental como hablar con su Padre Celestial? La respuesta que descubrí cambió para siempre mi comprensión de la oración y revolucionó la vida de oración de miles de personas en nuestras reuniones. El problema no está en Dios, que nunca cambia. No está en sus promesas, que son fieles. El problema está en cómo hemos malentendido completamente la naturaleza de la oración eficaz. Hoy revelaré los 3 pilares secretos que 90% de los cristianos ignoran, y por qué sus oraciones permanecen impotentes hasta que abrazan estas verdades transformadoras. Si usted ha luchado con oraciones que parecen no pasar del techo, si ha sentido que sus súplicas caen en oídos sordos, si ha comenzado a dudar si Dios realmente escucha, prepare su corazón. Lo que compartiré hoy podría ser la llave que libere el poder de oración que ha estado durmiendo en su vida cristiana. Capítulo 1. El diagnóstico devastador: ¿por qué la mayoría de oraciones fracasan? Durante una campaña en Inglaterra, un hombre de negocios respetado se acercó después de mi sermón con lágrimas en los ojos. «Señor Moody», me dijo, «he sido cristiano por 20 años, pero siento que mis oraciones rebotan contra el cielo como piedras contra una pared de acero». Su confesión me partió el corazón porque sabía que no estaba solo. En mis décadas de ministerio, he conocido miles de cristianos que luchan con la misma frustración. Oran por sanidad y ven enfermedad. Claman por provisión y enfrentan escasez. Suplican por avivamiento y ven frialdad espiritual. Interceden por seres queridos perdidos y los ven alejarse más de Dios. Gradualmente, la duda comienza a infiltrarse en sus corazones como veneno lento. El primer error devastador que cometen 90% de los cristianos es tratar la oración como un último recurso en lugar de su primer impulso. Observo constantemente esta pauta destructiva. Cuando todo está bien, la oración es rutinaria y superficial. Solo cuando llega la crisis, la enfermedad, el problema financiero o la tragedia familiar, entonces corren desesperadamente al trono de gracia. Pero Dios no es un departamento de emergencia celestial. No es un genio de la lámpara que ignoramos hasta necesitar un favor. La oración eficaz nace de una relación íntima y constante, no de necesidades desesperadas. Cuando solo buscamos a Dios en crisis, nuestras oraciones revelan una motivación egoísta que Él detecta inmediatamente. El segundo error fatal es orar con duda secreta. Muchos cristianos dicen: Padre, sana a mi esposa, pero en el fondo de su corazón susurran si realmente puedes hacerlo. Pronuncian: Dios, provee para nuestras necesidades mientras calculan mentalmente otras alternativas. Declaran: Señor, salva a mi hijo, pero secretamente se preguntan si Dios todavía hace milagros en estos tiempos modernos. Santiago escribió con claridad cristalina: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda no es solo un obstáculo para la oración, es veneno mortal que mata toda esperanza de respuesta. Dios honra la fe, pero la incredulidad lo ata las manos. He visto personas orar elocuentemente durante horas, usando palabras hermosas y teología perfecta, pero sus oraciones carecían del ingrediente más esencial: fe genuina en un Dios que puede y quiere responder.
El tercer error que destruye la eficacia en oración es la falta de preparación del corazón. Muchos cristianos saltan directamente a sus peticiones sin examinar primero su condición espiritual. Es como si un hijo rebelde que ha desobedecido a su padre toda la semana llegara pidiendo dinero para salir el viernes por la noche. La oración poderosa comienza siempre con confesión y arrepentimiento genuinos. David entendía esto cuando escribió: «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Isaías proclamó: «He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». El pecado no confesado crea una barrera invisible pero impenetrable entre nosotros y el trono de gracia. Es como intentar hacer una llamada telefónica con líneas cortadas. Las palabras pueden pronunciarse, pero no hay conexión real. Durante una reunión de oración en Chicago, una mujer se acercó confesando que había orado por el mismo problema durante meses sin respuesta. Cuando le pregunté sobre su vida espiritual, reveló que había estado guardando amargura contra su hermana por años. Le expliqué gentilmente que antes de pedir bendiciones de Dios, necesitaba limpiar su corazón del veneno que había permitido crecer allí. Esa misma noche, después de confesar su pecado y reconciliarse con su hermana, oró nuevamente con un corazón limpio. En menos de una semana, dio la respuesta que había buscado durante meses. El problema nunca fue que Dios no quisiera responder, el problema era que el pecado había bloqueado el canal de comunicación. Capítulo 2. El primer pilar olvidado, la preparación del corazón a través del arrepentimiento genuino. Recuerdo vívidamente una experiencia que cambió para siempre mi comprensión sobre la preparación necesaria para la oración eficaz. Durante una campaña evangelística en Boston, un pastor local me invitó a una reunión especial de oración por avivamiento en su iglesia. Llegué esperando encontrar corazones ardientes clamando por la presencia de Dios, pero lo que encontré me sorprendió profundamente. Más de 100 personas se habían reunido, y durante 2 horas escuché oraciones elocuentes, súplicas desesperadas y declaraciones teológicas impecables. Pero algo estaba terriblemente mal. Había muchas palabras pero poco poder, mucha actividad pero poca unción, mucho ruido pero poca presencia genuina del Espíritu Santo. Cuando me pidieron que dirigiera, sentí la dirección clara del Señor. En lugar de orar por avivamiento, comencé a predicar sobre la necesidad de corazones limpios antes de poder esperar respuestas poderosas. Hablé sobre cómo David, el dulce salmista de Israel, siempre comenzaba sus oraciones más poderosas con confesión y quebrantamiento. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David entendía que antes de pedir bendiciones, necesitaba asegurarse de que su corazón estuviera en condición correcta para recibirlas. Esa noche en Boston, cuando invité a las personas a un tiempo de examen personal y confesión silenciosa, la atmósfera cambió dramáticamente. Por primera vez en la reunión, sentimos la presencia tangible del Espíritu Santo. Lágrimas de arrepentimiento genuino comenzaron a fluir. Personas que habían estado orando por meses por avivamiento sin resultado súbitamente se dieron cuenta de que ellos mismos eran el obstáculo. Un hombre de negocios confesó públicamente que había estado engañando en sus impuestos mientras oraba por bendición financiera. Una madre admitió que había estado chismeando sobre otras familias mientras suplicaba por unidad en la iglesia. Un diácono reconoció que había estado guardando resentimiento contra el pastor mientras intercedía por crecimiento espiritual en la congregación. El primer pilar de la oración eficaz es esta preparación del corazón a través del arrepentimiento genuino. Pero necesitamos entender que el arrepentimiento bíblico va mucho más profundo que simplemente decir perdóname.
El verdadero arrepentimiento involucra 3 elementos cruciales que la mayoría de cristianos malentienden. Primero, el arrepentimiento genuino requiere reconocimiento específico del pecado. Muchos cristianos oran vagamente: Señor, perdona mis pecados, sin tomarse el tiempo de identificar exactamente qué actitudes, pensamientos o acciones necesitan ser confesados. Pero Dios no honra confesiones generales y superficiales. Cuando el rey David fue confrontado por el profeta Natán sobre su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, no oró: Señor, perdona mis errores. Su confesión fue específica y devastadoramente honesta: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Nombró su pecado, reconoció su gravedad, y aceptó completa responsabilidad. Segundo, el arrepentimiento verdadero involucra dolor genuino por haber ofendido a Dios, no simplemente por las consecuencias del pecado. Muchas personas se arrepienten cuando enfrentan problemas, pero su tristeza está centrada en ellos mismos, no en el corazón de Dios que han herido. Pablo distinguió claramente entre estos 2 tipos de tristeza, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza mundana dice: lamento las consecuencias de mi pecado. La tristeza piadosa dice: lamento haber deshonrado a mi Padre Celestial. Tercero, el arrepentimiento bíblico siempre produce cambio de comportamiento. No es suficiente sentirse mal por el pecado, debe haber una decisión firme de alejarse de él y caminar en dirección opuesta. Juan el Bautista desafió a los fariseos: haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Durante mis años de ministerio, he visto la diferencia dramática entre oraciones ofrecidas con corazones limpios versus oraciones elevadas desde corazones comprometidos. Un corazón preparado a través del arrepentimiento genuino tiene acceso directo al trono de gracia. Un corazón que alberga pecado encuentra puertas cerradas en el cielo. La preparación del corazón no es un ritual religioso que realizamos antes de orar, es una condición espiritual que debemos mantener constantemente. Como escribí en Prevailing Prayer, la oración poderosa fluye naturalmente de una vida que camina en luz con Dios, no de momentos desesperados de necesidad. Capítulo 3. El segundo pilar ignorado: la sumisión completa a la voluntad divina. En mis primeros años de ministerio, cometí el error que veo repetirse en 90% de los cristianos: confundir la oración con dar órdenes a Dios. Recuerdo una experiencia particular que me enseñó una lección que revolucionó mi vida de oración para siempre. Un comerciante exitoso en Chicago había perdido todo en el gran incendio de 1871. Vino a una de nuestras reuniones desesperado, exigiendo que oráramos para que Dios restaurara inmediatamente su fortuna. Dios me debe esto, declaró con amargura. He diezmado fielmente, he apoyado la iglesia, he vivido correctamente. Tiene la obligación de devolverme lo que perdí. Su actitud me perturbó profundamente, pero no porque fuera incorrecto pedir ayuda a Dios en tiempos difíciles. Lo que me preocupaba era su espíritu demandante, como si la oración fuera un mecanismo para manipular a Dios en lugar de un medio para alinearnos con su voluntad perfecta. Le sugerí gentilmente que quizás Dios tenía propósitos más altos que simplemente restaurar riquezas materiales. Tal vez esta prueba estaba diseñada para profundizar su fe, desarrollar su carácter, o prepararlo para un ministerio más grande. Su respuesta fue reveladora: no me importan los propósitos de Dios. Quiero mi dinero de vuelta. 6 meses después, ese mismo hombre regresó a nuestras reuniones, pero ahora era completamente diferente. Durante su tiempo de pérdida financiera, había comenzado a ministrar a otros que habían perdido todo en el incendio. Había descubierto una alegría y propósito que nunca había experimentado durante sus años de prosperidad. Con lágrimas en los ojos, confesó:
señor Moody, ahora entiendo. Dios no me quitó mi riqueza, me libró de ella. Estaba adorando mi dinero en lugar de adorar a mi Salvador. Este hombre había aprendido el segundo pilar crucial de la oración eficaz, la sumisión completa a la voluntad divina. Jesús mismo nos enseñó este principio en el jardín de Getsemaní cuando oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Incluso el Hijo de Dios, en su momento de mayor angustia, sometió sus deseos a la voluntad del Padre. ¿Cuánto más debemos nosotros, simples criaturas, aproximarnos al trono de gracia con espíritu de sumisión en lugar de demanda? La sumisión genuina a la voluntad de Dios no significa resignación pasiva o falta de pasión en la oración. Significa reconocer que Dios, en su omnisciencia y amor perfecto, ve el cuadro completo que nosotros no podemos ver. Significa confiar que sus planes para nosotros son siempre mejores que nuestros planes para nosotros mismos, incluso cuando no podemos entender sus métodos. Durante una campaña en Londres, conocí a una madre que había estado orando desesperadamente por la sanidad de su hijo enfermo durante más de un año. Sus oraciones estaban llenas de fe, pero también de una determinación férrea de que Dios tenía que sanar al niño exactamente como ella quería y cuando ella quería. Cuando gentilmente le sugerí que quizás necesitaba incluir no sea mi voluntad, sino la tuya en sus oraciones, se ofendió. ¿Está diciéndome que deje de luchar por mi hijo?, preguntó con indignación. Le expliqué que no estaba sugiriendo que dejara de orar fervientemente, sino que orara con corazón submiso. Esa noche, por primera vez en meses, oró diferente. En lugar de exigir sanidad específica, presentó su petición pero añadió sinceramente: Señor, tú sabes lo que es mejor para mi hijo. Confío en tu sabiduría perfecta, incluso si no entiendo tus caminos. 2 días después, el niño experimentó una mejoría dramática. Pero más importante que la sanidad física fue la transformación espiritual en el corazón de la madre. Había aprendido a confiar en Dios en lugar de simplemente usar la oración para obtener sus deseos. ¿Engaña a alguien aquí? Habla con la audiencia directamente sobre la lucha común de querer controlar los resultados de nuestras oraciones en lugar de confiar en la sabiduría de Dios. La sumisión a la voluntad divina también nos libra de la ansiedad y frustración que vienen cuando nuestras oraciones no son respondidas exactamente como esperamos. Cuando verdaderamente creemos que Dios sabe lo que es mejor, podemos descansar en sus decisiones incluso cuando no las entendemos. He observado que los cristianos más poderosos en oración son aquellos que han aprendido este equilibrio delicado, presentar sus peticiones con pasión y especificidad, pero mantener corazones abiertos a respuestas que pueden ser diferentes de lo que esperaban. Oran con intensidad pero descansan en la soberanía. Piden boldly pero se someten humildemente. Capítulo 4. El tercer pilar destruido. La perseverancia cuando las respuestas parecen tardías. Si hay una característica que distingue la oración poderosa de la oración superficial, es la perseverancia. Durante mis décadas de ministerio, he observado un patrón devastador. La mayoría de cristianos abandonan sus oraciones justo antes de que Dios esté listo para responder. Recuerdo una experiencia personal que me enseñó la importancia crucial de la persistencia en oración. Durante los primeros años de nuestro trabajo evangelístico en Chicago, oramos intensamente por un avivamiento genuino en la ciudad. Mes tras mes, año tras año, un pequeño grupo de nosotros nos reuníamos para clamar por un derramamiento del Espíritu Santo. Los primeros 6 meses fueron emocionantes. Teníamos fe fresca, expectativas altas, y creíamos que veríamos resultados inmediatos. Pero cuando pasó el primer año sin el avivamiento dramático que esperábamos, algunos comenzaron a dudar. El segundo año fue aún más difícil.
Personas que habían orado fervientemente comenzaron a faltar a las reuniones. Sus oraciones se volvieron rutinarias, sin pasión. Yo mismo luché con desaliento. Una noche, después de una reunión de oración particularmente desalentadora donde solo 3 personas habían asistido, consideré seriamente si deberíamos cancelar estas reuniones. Parecía que Dios no estaba escuchando, o que nuestras oraciones eran insuficientes para mover su mano. Pero esa misma noche, mientras leía las Escrituras buscando dirección, mis ojos cayeron sobre las palabras de Jesús en Lucas 18, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La parábola de la viuda persistente y el juez injusto súbitamente cobró nuevo significado. Jesús no estaba enseñando que Dios es como el juez injusto, sino precisamente lo opuesto. Si incluso un juez malvado finalmente responde a la persistencia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial amoroso honrará la perseverancia fiel de sus hijos? Decidí continuar orando, pero ahora con nueva comprensión. La tardanza aparente no significaba negativa divina, significaba preparación divina. Dios estaba preparando corazones, circunstancias, y su timing perfecto para una respuesta que sería más gloriosa de lo que habíamos imaginado. 18 meses después de esa noche de casi rendirse, vino el gran incendio de Chicago en octubre de 1871. En medio de la tragedia y devastación, los corazones se abrieron al Evangelio como nunca antes. El avivamiento por el cual habíamos orado durante años finalmente llegó, pero de una manera que nunca habríamos anticipado. Miles de personas encontraron salvación en Cristo durante los meses siguientes al incendio. Si hubiéramos abandonado nuestras oraciones cuando parecían tardías, habríamos perdido participar en una de las obras más grandes de Dios en la historia de Chicago. La perseverancia no solo es importante para ver respuestas, es esencial para estar en posición de reconocer y participar en las respuestas cuando llegan. ¿Están experimentando ustedes ahora mismo la tentación de abandonar una oración por la cual han clamado durante meses o incluso años? Permítanme compartir 3 principios que he aprendido sobre la perseverancia en oración que pueden renovar su esperanza y fortalecer su determinación. Primero, el timín de Dios es siempre perfecto, pero raramente es nuestro timín. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea, pero Dios opera en el reino de la eternidad donde 1000 años son como un día. Lo que nosotros consideramos tardanza, Dios lo ve como preparación cuidadosa. Durante una campaña en Londres, una mujer me confesó que había estado orando por la salvación de su esposo durante 15 años sin ver resultado alguno. Estaba lista para rendirse, convencida de que Dios había decidido no salvar a su marido. Le animé a perseverar, recordándole que Dios puede estar preparando circunstancias específicas que harán el corazón de su esposo receptivo al Evangelio. 6 meses después, recibí una carta emocionante. El esposo había sufrido un accidente leve que lo llevó al hospital, donde un capellán cristiano compartió el Evangelio con él. Ese día, después de 15 años de oraciones aparentemente sin respuesta, entregó su vida a Cristo. La mujer escribió, ahora entiendo por qué Dios esperó. Mi esposo necesitaba estar en un lugar donde finalmente estaría quieto lo suficiente para escuchar. Segundo, la perseverancia en oración desarrolla nuestro carácter mientras esperamos la respuesta. Dios está tan interesado en lo que nosotros nos convertimos durante el proceso de oración como en lo que hacemos cuando responde nuestras peticiones. La paciencia, la fe, la dependencia de Dios, la humildad, todas estas virtudes son forjadas en el yunque de la oración persistente. Si Dios respondiera todas nuestras oraciones inmediatamente, perderíamos estas oportunidades invaluables de crecimiento espiritual. Tercero,
La perseverancia demuestra la sinceridad de nuestros deseos. Es fácil orar por algo una vez cuando estamos emocionalmente cargados. Es mucho más difícil continuar orando día tras día, semana tras semana, cuando la emoción inicial se desvanece. La persistencia separa los deseos superficiales de las cargas genuinas del corazón. Capítulo 5. La trampa mortal. Cómo convertimos a Dios en nuestro genie de la lámpara. Durante una campaña evangelística en una ciudad industrial del este, un hombre rico se acercó después del servicio con una propuesta que me dejó sin palabras. Señor Moody, dijo con confianza, he escuchado sobre su reputación en oración. Tengo un problema de negocios que requiere intervención divina. Estoy dispuesto a donar $10,000 a su ministerio si usted ora específicamente por mi situación y Dios resuelve mi problema en los próximos 30 días. Su oferta me perturbó profundamente, no porque fuera incorrecto buscar oración en tiempos difíciles, sino por la mentalidad transaccional que revelaba. Había reducido la oración a un intercambio comercial, pagos por peticiones, donaciones por respuestas divinas. En su mente, Dios se había convertido en un genio de la lámpara cósmico que otorgaría deseos a cambio de la compensación correcta. Le respondí gentilmente pero firmemente, hermano, el problema no es que Dios no escuche su oración. El problema es que usted ha malentendido completamente la naturaleza de la oración y su relación con su Creador. Pasé la siguiente hora explicándole cómo había caído en la trampa más mortal que destruye la oración eficaz, tratar a Dios como un proveedor de servicio celestial en lugar de un Padre amoroso que desea relación íntima. Esta mentalidad de genio de la lámpara es epidémica entre cristianos modernos. Ignoramos a Dios cuando todo va bien, pero corremos a Él con listas de demandas cuando enfrentamos crisis. Tratamos la oración como un departamento de emergencias divino en lugar de una conversación continua con alguien que nos ama incondicionalmente. El primer síntoma de esta trampa es orar solo cuando necesitamos algo. He observado cristianos que pueden pasar semanas sin oración significativa, pero en el momento que enfrentan problemas de salud, finanzas o relaciones, súbitamente se vuelven muy espirituales. Sus oraciones están cargadas de urgencia y llenas de promesas. Dios, si resuelves este problema, prometo leer la Biblia más, dar más dinero, servir en la iglesia. Pero una relación genuina no funciona así. Imaginen un hijo que ignora completamente a su padre durante meses, nunca le habla, nunca pasa tiempo con él, pero de repente aparece pidiendo dinero para un auto nuevo. ¿Cómo se sentiría ese padre? Probablemente daría el dinero porque ama a su hijo, pero su corazón estaría quebrantado por la naturaleza superficial de la relación. Nuestro Padre Celestial siente lo mismo cuando solo nos acercamos a Él con manos extendidas en lugar de corazones abiertos. Él desea intimidad, no transacciones. Quiere comunión, no simplemente peticiones. Anhela relación personal, no solo respuestas a problemas. El segundo síntoma es evaluar la eficacia de Dios basándose en si obtenemos lo que pedimos. Durante mis años de ministerio, he conocido cristianos que perdieron la fe porque Dios no respondió sus oraciones exactamente como esperaban. Un hombre dejó de asistir a la iglesia porque su esposa murió a pesar de meses de oración intensa. Una mujer se volvió amarga porque Dios no sanó a su hijo de una enfermedad crónica. ¿Habla directamente con alguien aquí? Sus oraciones han sido aparentemente sin respuesta, y han comenzado a preguntarse si Dios realmente se preocupa por sus problemas. Esta mentalidad revela una comprensión fundamentalmente errónea de quién es Dios y cuál es su papel en nuestras vidas. Dios no es nuestro empleado celestial cuyo trabajo es hacer nuestra vida cómoda y libre de problemas. Él es nuestro Padre sabio que ve el cuadro eterno que nosotros no podemos ver. Durante una reunión en Boston, una madre compartió su frustración porque había orado fervientemente por la sanidad de su hija, pero la niña había muerto.
¿dónde estaba Dios?, preguntó con amargura. ¿Por qué no respondió mi oración? Con lágrimas en mis propios ojos, le pregunté gentilmente: hermana, ¿cree usted que Dios ama a su hija menos que usted? Después de un momento, susurró: no, supongo que no. Continué: entonces, es posible que su respuesta a su oración fue diferente de lo que esperaba, pero aún así perfecta desde su perspectiva eterna. Esa conversación la ayudó a comenzar un proceso de sanidad que la llevó eventualmente a un ministerio poderoso consolando a otras madres que habían perdido hijos. Años después me escribió: ahora entiendo que Dios sí respondió mi oración por mi hija. La llevó a casa donde nunca más sufriría. Y usó mi dolor para equiparme para consolar a otros en dolor similar. El tercer síntoma de la mentalidad de genio de la lámpara es medir nuestra espiritualidad por las respuestas que recibimos. He conocido cristianos que se sienten espiritualmente superiores porque parecen recibir respuestas frecuentes a sus oraciones, y otros que se sienten espiritualmente inferiores porque sus peticiones parecen quedar sin respuesta. Ambas actitudes revelan un malentendido peligroso. La efectividad espiritual no se mide por cuántas peticiones Dios nos concede, sino por cuán cerca caminamos con Él en todas las circunstancias. Job fue un hombre extremadamente piadoso, pero Dios permitió tremendas pruebas en su vida. Pablo fue un apóstol poderoso, pero Dios no removió su aguijón en la carne a pesar de sus súplicas repetidas. La oración verdaderamente poderosa fluye de una relación íntima con Dios que trasciende nuestras circunstancias presentes. Cuando verdaderamente conocemos el corazón de nuestro Padre Celestial, nuestras oraciones cambian de ser listas de demandas a conversaciones amorosas con alguien en quien confiamos completamente. Capítulo 6. La revolución interior, como la oración simple supera la sofisticación teológica. En una reunión de pastores en Filadelfia, escuché algo que me hizo reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la oración eficaz. Un ministro educado estaba orando por más de 15 minutos, usando vocabulario teológico impresionante, citando doctrinas complejas, y demostrando su vasto conocimiento bíblico. Sus palabras eran técnicamente perfectas, pero había algo terriblemente vacío en su oración. Inmediatamente después, una anciana sencilla se levantó y oró con palabras simples: Jesús, estamos aquí porque te necesitamos. Nuestros corazones están quebrantados por las almas perdidas. Por favor, úsanos para traer tu amor a personas que duelen. Amén. Su oración duró menos de 30 segundos, pero la presencia del Espíritu Santo llenó la habitación de una manera tangible. Esa experiencia me enseñó una verdad revolucionaria que cambió para siempre mi comprensión de la oración poderosa. Dios responde más a la sinceridad de un corazón quebrantado que a la sofisticación teológica de palabras elaboradas. Durante mis años predicando a millones de personas, he observado que algunas de las oraciones más poderosas que jamás he escuchado vinieron de personas con educación mínima pero corazones máximos. Un niño de 8 años orando: Jesús, ayuda a mi papá a dejar de beber, con lágrimas en sus mejillas, mueve el corazón de Dios más que horas de oraciones elocuentes pero frías. Esto no significa que debemos ser descuidados o irreverentes en nuestras oraciones. Significa que Dios valora la autenticidad sobre la articulación, la pasión sobre la perfección, y la sinceridad sobre la sofisticación. Jesús mismo nos enseñó esto cuando contrastó las oraciones del fariseo y el publicano. El fariseo oró con palabras técnicamente correctas, mencionando sus logros espirituales y usando terminología religiosa apropiada. Pero su oración estaba centrada en sí mismo y llena de orgullo. El publicano, por otro lado, ni siquiera podía levantar sus ojos al cielo. Su oración fue devastadoramente simple: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús declaró que este hombre, no el fariseo elocuente, descendió a su casa justificado.
¿Por qué Dios honra la simplicidad sobre la sofisticación en oración? He descubierto al menos 3 razones fundamentales que todo cristiano necesita entender. Primero, la oración simple revela dependencia genuina en lugar de autosuficiencia religiosa. Cuando usamos vocabulario complicado y estructuras teológicas elaboradas, podemos estar inconscientemente tratando de impresionar a Dios con nuestro conocimiento en lugar de simplemente abrir nuestros corazones a su amor. Durante una campaña en Inglaterra, conocí a un profesor de seminario que luchaba profundamente con la oración. A pesar de su vasto conocimiento teológico, sentía que sus oraciones eran mecánicas y sin poder. Sé más sobre oración que la mayoría de pastores, me confió, pero siento como si estuviera dando conferencias a Dios en lugar de conversando con mi padre. Le sugerí que por una semana intentara orar como un niño pequeño, usando palabras simples y honestas sin preocuparse por impresionar a nadie. Al principio se resistió, sintiéndose poco intelectual. Pero cuando finalmente se humilló lo suficiente para orar simplemente, experimentó una intimidad con Dios que había estado buscando durante años. Segundo, la oración simple permite que el Espíritu Santo fluya sin obstáculos intelectuales. Cuando estamos muy enfocados en formular oraciones correctas, podemos inadvertidamente apagar la dirección espontánea del Espíritu. Las oraciones más poderosas a menudo vienen cuando permitimos que el Espíritu interceda a través de nosotros con gemidos indecibles. Recuerdo una reunión de oración donde intenté planificar cada palabra que diría. Pero cuando llegó el momento de orar, sentí la dirección clara de simplemente pedir al Espíritu que orara a través de mí. Lo que salió fue completamente diferente de lo que había planeado, pero fue una de las experiencias de oración más poderosas de mi vida. Tercero, la oración simple es accesible para todos los creyentes, independientemente de su educación o background. Si la oración eficaz requiriera entrenamiento teológico avanzado, Dios habría excluido a la mayoría de sus hijos de esta bendición preciosa. Durante nuestras campañas evangelísticas, he visto respuestas dramáticas a las oraciones de personas que acababan de convertirse y conocían muy pocas palabras religiosas. Su simplicidad era su fortaleza, no su debilidad. No tenían bagaje religioso que los distrajera de simplemente hablar con Dios como su Padre amoroso. Pregunta directa: ¿han complicado ustedes tanto sus oraciones que han perdido la simplicidad hermosa de simplemente hablar con Dios como su Padre que los ama? La revolución interior que necesitamos es un retorno a la simplicidad bíblica en oración. Esto significa usar palabras que realmente entendemos en lugar de frases que hemos memorizado. Significa orar sobre problemas reales con emociones auténticas en lugar de seguir fórmulas piadosas. Significa permitir que nuestras personalidades únicas se expresen en oración en lugar de tratar de sonar como otros cristianos. Cuando redescubrimos la simplicidad poderosa en oración, encontramos que Dios está mucho más cerca de lo que imaginábamos, mucho más accesible de lo que creíamos, y mucho más interesado en nuestros corazones que en nuestras habilidades oratorias. Capítulo 7. El poder secreto, transformando crisis en plataformas de gloria. La lección más profunda que he aprendido sobre la oración eficaz llegó durante uno de los periodos más oscuros de mi ministerio. Era 1879, y enfrentaba la crisis más devastadora de mi carrera evangelística. Críticos viciosos habían lanzado ataques personales contra mi carácter y métodos. Iglesias que antes me apoyaban comenzaron a distanciarse. Donaciones financieras se secaron. Más doloroso aún, algunos colaboradores cercanos comenzaron a dudar de la autenticidad de mi llamado. Durante semanas me debatí en oración, clamando a Dios que vindicara mi ministerio, que silenciara a los críticos, que restaurara el apoyo perdido. Mis oraciones estaban llenas de autocompasión y desesperación. Señor, oraba con amargura, he dedicado mi vida a tu servicio. ¿Por qué permites que esto me suceda?
¿Dónde está tu protección? Pero una noche, mientras luchaba en oración en mi oficina, el Espíritu Santo me reveló una verdad que transformó no solo esa crisis, sino mi comprensión completa de cómo Dios usa las dificultades en las vidas de sus siervos. La revelación llegó a través de un pasaje que había leído 1000 veces pero nunca verdaderamente entendido, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por primera vez, capté el significado completo de todas las cosas, no solo las bendiciones, no solo los éxitos, sino literalmente todo, incluyendo las crisis más devastadoras. Esa noche cambié completamente mi enfoque en oración. En lugar de pedir que Dios removiera la crisis, comencé a preguntarle cómo quería usarla para su gloria. En lugar de rogar por vindicación, busqué entender qué carácter quería desarrollar en mí a través del sufrimiento. En lugar de quejarme por la injusticia, comencé a agradecer por la oportunidad de experimentar una pequeña fracción de lo que Cristo sufrió por amor a pecadores perdidos. Esta transformación en mi vida de oración produjo resultados que nunca habría imaginado. Primero, encontré una paz sobrenatural en medio de la tormenta. Cuando dejé de luchar contra las circunstancias y comencé a buscar el propósito de Dios en ellas, mi ansiedad se transformó en esperanza expectante. Segundo, mi predicación adquirió una profundidad nueva. El sufrimiento personal me había dado credibilidad para ministrar a otros que enfrentaban pruebas similares. Personas que nunca habrían escuchado sermones de un predicador que solo conocía éxito súbitamente encontraron esperanza en las palabras de alguien que había caminado por valles oscuros. Tercero, Dios levantó defensores inesperados que validaron mi ministerio de maneras más poderosas que cualquier cosa que yo podría haber orquestado. La crisis que pensé me destruiría se convirtió en la plataforma desde la cual Dios demostró su poder para vindicar a sus siervos fieles. Pero la lección más importante fue esta: las oraciones más poderosas no son aquellas que buscan evitar dificultades, sino aquellas que buscan transformar dificultades en oportunidades para que Dios demuestre su gloria. He aplicado este principio en miles de situaciones durante mis décadas de ministerio, y los resultados han sido consistentemente sobrenaturales. Cuando oramos pidiendo que Dios use nuestras crisis en lugar de simplemente removerlas, liberamos su poder para hacer milagros que trascienden nuestras circunstancias naturales. Durante una campaña en Londres, conocí a una mujer cuyo esposo había abandonado a la familia, dejándola con 4 hijos pequeños y sin recursos financieros. Sus oraciones iniciales eran súplicas desesperadas para que Dios trajera de vuelta a su esposo y restaurara su situación anterior. Después de meses sin ver cambio, le sugerí que cambiara su enfoque de oración. En lugar de pedir que Dios restaurara su situación pasada, le animé a preguntar cómo quería usar su situación presente para tocar vidas que solo una madre soltera en crisis podría alcanzar. Esa transformación en su vida de oración fue el catalizador para un ministerio extraordinario. Comenzó a ministrar a otras mujeres abandonadas, ofreciendo tanto apoyo práctico como esperanza espiritual. Su hogar se convirtió en un refugio para familias en crisis. Años después, me escribió: ahora entiendo que Dios no permitió mi crisis para destruirme, sino para prepararme para un ministerio que nunca habría imaginado durante mis años de comodidad matrimonial. ¿Les habla esto directamente? ¿Están enfrentando ahora mismo una crisis que han estado pidiendo a Dios que remueva, cuando quizás Él quiere usarla como plataforma para demostrar su gloria de maneras que nunca han experimentado? El poder secreto de la oración transformacional yace en esta realidad: cuando alineamos nuestras peticiones con los propósitos eternos de Dios en lugar de nuestras preferencias temporales, liberamos fuerzas sobrenaturales que pueden convertir nuestras mayores tragedias en nuestros testimonios más poderosos. Esta no es una fórmula mágica para eliminar sufrimiento,
sino una invitación a participar en el método que Dios usa para transformar vidas ordinarias en testimonios extraordinarios de su gracia y poder. Cuando verdaderamente entendemos este principio, nuestras oraciones cambian de ser intentos de convencer a Dios para que cambie nuestras circunstancias a invitaciones para que Él nos cambie a nosotros a través de nuestras circunstancias. Y en esa transformación, descubrimos un poder de oración que 90% de cristianos nunca experimentan porque están demasiado enfocados en cambiar su situación externa en lugar de permitir que Dios transforme su realidad interna. Conclusión. Amados hermanos, después de décadas predicando a millones de almas y presenciando tanto oraciones poderosas como oraciones impotentes, debo dejarles con esta verdad que puede revolucionar completamente su vida de oración. La diferencia entre cristianos que ven respuestas sobrenaturales y aquellos que luchan con oraciones aparentemente sin respuesta no está en su elocuencia, educación o esfuerzo, sino en su comprensión de estos tres pilares fundamentales que hemos explorado. Cuando usted prepara su corazón a través del arrepentimiento genuino, eliminando toda barrera de pecado que impida la comunión íntima con su Padre Celestial, algo sobrenatural sucede en el reino espiritual. Su oración ya no es simplemente palabras dirigidas hacia el cielo, se convierte en conversación real con un Dios viviente que anhela responder a sus hijos con corazones limpios. Cuando usted somete completamente su voluntad a la sabiduría perfecta de Dios, confiando que sus planes para su vida son mejores que sus propios deseos, libera el poder del cielo para obrar de maneras que trascienden su comprensión limitada. Su oración se transforma de un intento de manipular circunstancias a una invitación para que Dios manifieste su gloria a través de su vida. Y cuando usted persevera en oración incluso cuando las respuestas parecen tardías, demuestra una fe que mueve el corazón de Dios y posiciona su vida para participar en milagros que solo vienen a través de la persistencia fiel. Pero más que técnicas o métodos, lo que he compartido con ustedes hoy es una invitación a redescubrir la simplicidad hermosa y el poder sobrenatural de simplemente hablar con su Padre Celestial como el Hijo amado que usted es. La oración eficaz no requiere vocabulario impresionante o entrenamiento teológico avanzado. Requiere un corazón quebrantado, una voluntad sometida y una fe que se niega a rendirse. Si usted ha estado luchando con oraciones que parecen rebotar contra el cielo, si ha comenzado a dudar si Dios realmente escucha sus súplicas, si ha perdido la esperanza de ver respuestas sobrenaturales en su vida, permítame animarle con esta promesa: nuestro Dios nunca ha dejado de escuchar el clamor de corazones sinceros. Él está esperando que usted se acerque a su trono de gracia con la confianza de un hijo que sabe que su padre lo ama incondicionalmente. Hoy puede ser el día cuando su vida de oración se transforme de rutina religiosa a realidad sobrenatural. Hoy puede comenzar a experimentar el poder que viene cuando verdaderamente entendemos que la oración no es un último recurso en crisis, sino un privilegio continuo de comunión con el Creador del universo que se deleita en las conversaciones íntimas con sus hijos. No permita que otro día pase sin aplicar estos principios que han transformado la vida de oración de miles de personas durante mis años de ministerio. Su Padre Celestial está esperando escuchar su voz, no con palabras perfectas o peticiones elaboradas, sino con el clamor auténtico de un corazón que lo necesita desesperadamente. La oración eficaz está al alcance de todo cristiano que esté dispuesto a humillarse, someterse y perseverar. Y cuando usted descubra este poder, se unirá a las filas de aquellos que han aprendido el secreto que 90% de cristianos nunca experimentan, que la oración verdaderamente poderosa trasciende nuestras circunstancias y nos conecta directamente con el corazón de un Dios que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos.